Hola, bienvenidos a tu programa Cimientos Correctos. Mi nombre es Lili Palacios y es una bendición el darte la bienvenida y que juntos aprendamos la palabra de Dios, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y pues yo le doy gracias a Dios que nos da esta oportunidad, que ha abierto las puertas en la televisión para que este canal, como muchos otros canales de televisión cristiana, estén invadiendo las redes, estén invadiendo las frecuencias del aire con la palabra de Dios. Y yo te animo, me gusta exhortar y me gusta animar a la gente, ¿verdad? Yo sé que hay hombres, que hay mujeres que personalmente han estado cerca de mi vida, que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, que tienen dones, que tienen talentos, que saben cómo enseñar o predicar, que son grandes predicadores y maestros de la palabra de Dios y que tú necesitas también estar aquí. Tú necesitas compartir lo que Dios ha hecho contigo, dar a conocer las maravillas de Jehová y con tu experiencia, con la experiencia que tienes por tus años, por lo que has trabajado, por lo que Dios ha hecho en tu vida, que tengas la oportunidad para que miles de personas puedan recibir la palabra de Dios y también ser bendecidos con lo que Dios te ha dado y con lo que Dios te ha permitido vivir y conocer. Así que anímate, levántate y da los pasos de fe que tienes que dar para que cumplas el llamado, para que Dios te llamó. Y a lo mejor en tu mente no estaba la televisión, no estaba el internet, pero tenemos estos medios que el Señor nos ha dado para que podamos dar a conocer la palabra de Dios, para que extendamos el reino de Dios. No nada más basta dar una ofrenda a un misionero o en la iglesia, sino que nosotros pongamos en acción y en práctica los dones y talentos que Dios nos ha dado. Así que, hermano, hermana, tú que me escuchas, tú que tienes tanto conocimiento y tanta sabiduría, a lo mejor me escuchas y dices, ay, pues comparado a mí, ¿verdad? Pero lo que tú sabes, necesitas darlo a conocer. Pero anímate, anímate y da el paso de fe. Y yo sé que el Señor te abre puertas de oportunidad para compartir, para extender y para que se multiplique la semilla de conocimiento que está en ti y que muchas generaciones también sean bendecidas a través de tu vida y de tu ministerio. Así que bendecimos a los hermanos que nos escuchan de otras iglesias, de otras denominaciones. Dios tiene planes hermosos y Dios nos quiere usar a todos. Somos un cuerpo hermoso, un cuerpo de Cristo glorioso y cada uno haciendo nuestra parte, cada uno dándonos a la obra, al Señor Jesucristo. Vamos a cumplir ese plan perfecto. A lo mejor yo nada más soy el dedo chiquito del pie, ¿verdad? La uña chiquita. Y a lo mejor tú eres la cabeza o eres el brazo fuerte, la pierna. Cada uno somos una parte de este cuerpo, ¿verdad? Pero si todo este cuerpo bien conformado, estamos unidos en una misma fe, en un mismo sentido, juntos con el mismo propósito, con el mismo deseo de que la gente no se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento verdadero. Entonces nosotros vamos a poder ser bendición unos con otros y estar en unidad, que no haya diferencias, que no haya conflictos o celos entre iglesias o entre denominaciones. Dios quiere una iglesia unida, Dios quiere un cuerpo que esté unido, porque si la cabeza empieza a dar instrucciones al brazo, pero el brazo dice, no, yo no lo muevo, y si la pierna dice, no, pues yo no jalo, yo no funciono, entonces pues el cuerpo no va a funcionar bien, pero si todo un cuerpo, cada quien haciendo su parte, vamos a caminar bien. Bueno, y yo le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad de estar en tu hogar. Vamos a ver un tema que se llama pelea para ganar, ¿verdad? Hay gente que le gustan las luchas, hay gente que le gusta pelear, que nacieron con ese don, con ese talento. Yo tenía un abuelito que le gustaban las luchas y cuando nos poníamos a ver el box, bueno, cuando yo lo iba a visitar, pues me gustaba estar con mi abuelito y ahí mi abuelito estaba enfrente de una televisión con una pantallita de este tamaño, ¿verdad? No tenían televisiones ni pantallotas, pero ahí en su pantallita en blanco y negro él se ponía a ver ¿cómo se llama? El box y se la pasaba dando ganchos al hígado y diciendo cada cosa, ¿verdad? Él quería también pelear, también yo creo que en su momento ha de haber boxeado, pero él se emocionaba cada vez que estaba frente a la pantalla, cada vez que recordaba cómo golpear, cómo dar el golpe, cómo noquear al contrincante.
Nosotros ahora estamos en una lucha, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra tronos. Todo eso es con lo que tenemos nosotros guerra, una guerra espiritual. Y como no nos damos cuenta, ¿verdad? Que esa es nuestra guerra, pues nosotros nos la pasamos peleando con el hermano, con la hermana, con la vecina, con el suegro, con la suegra, ¿verdad? Que no se meta la suegra porque ya tuvimos pleito. Y con otras personas o con personas de diferentes creencias o diferentes denominaciones. Pero nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas. Y cuando aprendemos lo que es la autoridad que Dios nos ha dado como hijos suyos, tenemos una autoridad en el nombre de Cristo Jesús, tenemos una autoridad que nos ha sido delegada, no por nuestras obras, no por nuestra justicia, no por lo que nosotros hacemos, sino por la obra que Cristo hizo por nosotros. Entonces Él ya nos dio su autoridad, ya nos dio su poder. Dice la palabra de Dios que que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nos ha dado unas armas de nuestra milicia. Si vas conmigo ahí a 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Dice la escritura, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una de las batallas más grandes que tenemos nosotros, todo el ser humano, es las batallas que tenemos en nuestra mente. En nuestra mente nosotros conquistamos reinos, ya nos descuartizamos a lo mejor a los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Ya los hicimos picadillo, ya dijimos, ya peleamos, ya estamos pensando qué vamos a decir, qué vamos a contestar, cómo vamos a responder. Y a la mera hora no pasa nada, ni como pensábamos, ni ocurrió nada de eso, ¿verdad? Siempre pasa de otra manera diferente. Pero todas las batallas están en medio de estas dos orejas, aquí en nuestra mente, es donde nosotros estamos batallando constantemente, porque el enemigo viene a arrojarnos dardos a nuestra mente y él no puede leer nuestra mente. La manera que él sabe que está teniendo, que está ganando terreno en nosotros, es cuando nosotros manifestamos, decimos o expresamos algo que él nos está arrojando. Si él nos arroja pensamientos de tristeza y nosotros empezamos a llorar y a estar recordando y estar lamentando, entonces el enemigo sabe por lo que nosotros dijimos o por lo que expresamos que esos dardos cumplieron su objetivo. Te puede estar lanzando dardos de que pues no tienes, no puedes, ¿cómo le vas a hacer? No hay, estar preocupado, estar con temor y empiezas a preocuparte, estás ansioso, estás con estrés, empiezas a decir las cosas, ¿verdad? Pues no tengo, no puedo y no hay, y así no la pasamos, ¿verdad? Pero es porque el enemigo te está arrojando, porque Dios nos ha dado en nuestra boca, tenemos el poder para declarar vida o para declarar muerte. Entonces ya nos dio la palabra para que nosotros las luchas, ya las conquistó Cristo, ya las ganó Cristo. Entonces todas las luchas que nosotros peleemos, o las batallas que nosotros vayamos a pelear, ya las ganó Él. Simplemente tenemos que tomar el territorio y tomarlas y agarrar y recibir lo que Él ya nos dio. Y nosotros para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Renovar nuestra mente, renovar con la palabra de Dios nuestro entendimiento, el conocimiento en las áreas donde tenemos debilidad, donde nos falta conocimiento. También Dios nos dio ya una armadura y nos dice la palabra de Dios en Efesios 6:11 que nosotros nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes.
contra las acechanzas del enemigo. Y no basta que yo diga, bueno, me voy a poner la armadura, ¿verdad? Me voy a poner el casco, el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia y el escudo de la fe, y voy a traer la espada de la palabra y el cinto de la verdad y los sandalias del evangelio. No basta que yo diga, ay, sí, me voy a vestir todos los días con la armadura, si yo me la paso diciendo puras mentiras, haciendo injusticia, teniendo malos pensamientos, no compartiendo la palabra, no diciendo la verdad. Entonces, para que la armadura que se va formando en mí, o que yo me voy volviendo la armadura, funcione, pues yo tengo que andar en justicia, en juicio y en equidad, en hablar en verdad y no en mentira, no en engaño. Y estar atenta y consciente, ¿verdad?, de las acechanzas del enemigo y resistirla. Si vienen dardos de incredulidad, de temor, de amargura, pues para eso tengo que protegerme con la coraza de la justicia. Y con la fe es con la que voy a pelear. Pero si yo me la paso diciendo o repitiendo las cosas que el enemigo viene a bombardearme en mi mente, de que no hay, no puedes, no tienes, no te reconoce, no esto, no lo otro, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando muerte, estoy hablando incredulidad. Entonces, aunque yo tenga la espada de la fe, pues no funciona, ¿verdad? ¿Qué voy a cortar? No voy a cortar nada, porque mi boca está creando muerte, está creando escasez, está creando enfermedad. No puedo resistir firmemente porque estoy en dos caminos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ganar estas batallas? Tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado estas armas que no son carnales, no es con mis fuerzas, no es con mi sabiduría, no es con mi entendimiento, conocimiento humano, sino son las armas que Dios nos ha dado. Una de esas armas poderosas que Dios nos ha dado es el ejército celestial, que ha estado aquí con nosotros, nos rodea, está a favor de nosotros y quiere que nosotros cooperemos con ellos, que ellos cooperen con nosotros en el llamado que tenemos en nuestra vida diaria, pero no los ponemos a trabajar, no los enviamos a que hagan, a que destruyan esas fortalezas. Y me dice la palabra de Dios que esta arma es poderosa, son poderosas en Dios. Y cuando el Señor empezó a enseñarme acerca de estas armas del ejército celestial, cómo quiere que nosotros lo enviemos para que destruyan fortalezas, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la ciudad, en las colonias. Entonces ellos, cuando nosotros nos enganchamos, no sé cómo decirlo en español, cuando nosotros o qué palabra usar, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el ejército celestial para que trabajen con nosotros, y los invitamos a que trabajen con nosotros, entonces ellos van a pelear por nosotros, van a destruir esas fortalezas, van a destruir esas murallas que el enemigo quiere construir alrededor de nosotros, esos lazos, esos planes, esos diseños que el enemigo quiere cada día estar levantando, construyendo en contra de su iglesia. Otra de las armas es el amor. El amor destruye toda fortaleza, el amor destruye toda obra de maldad. Cuando tú y yo respondemos, caminamos y andamos en amor, entonces el enemigo huye, el enemigo se debilita, el enemigo sale corriendo, porque él viene a incitarnos, él viene a poner pensamientos, él viene a tentarnos, él viene a decir, a crear conflictos, a crear cizaña, a crear pues división, odio, celos, envidia. Y lo que quiere es que nosotros respondamos a todas esas cosas que el enemigo nos manda con odio, con coraje, con resentimiento, con ofensa, con falta de perdón. Pero cuando nosotros empezamos a caminar en amor, en ese amor que Dios nos ha dado, ese amor incondicional, que perdonamos, que ponemos la otra mejilla, que olvidamos, que soltamos, que dejamos, que bendecimos, ¿verdad? Que ayudamos, que hacemos todo lo contrario de lo que en nuestras fuerzas y en nuestra carne queremos hacer, ¿verdad? Y en lo natural, nuestro ser nos está diciendo, no perdones, no te dejes, no responde, no, mira, siempre queremos hacer lo contrario, ¿verdad? Cuando Dios nos dice, perdona, ama, olvida, suéltalo, déjalo, da,
ayuda, haz. Y por dentro decimos, no, ¿cómo? Yo no voy a hacer eso, yo no, mira lo que me están haciendo, mira eso. Entonces, cuando nosotros caminamos en amor, el enemigo tiene que huir. Esas murallas que se levantan en contra de nosotros, caen. Todas las armas que nosotros tenemos para pelear, las tenemos para ganar. Ya tenemos una batalla ganada, pero tenemos que cooperar con estas leyes espirituales. Fíjate lo que estas armas van a lograr. Las armas que Dios nos ha dado, como la palabra de fe, el que nosotros hablemos fe. Si hablamos duda, incredulidad y temor, pues eso es lo que vamos a recibir. Si hablamos fe, esperanza, amor, pues vamos a ver resultados positivos en nuestra vida. Dice aquí, mira, estas armas van a destruir fortalezas, van a destruir también la astucia, va a destruir toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y nosotros somos los que vamos a tener que sujetar todo pensamiento. Esto se refiere a tu forma de pensar. En otro programa anterior yo te dije cómo vi, estando dormida, yo estaba teniendo pensamientos y estaba a punto de ponerme a llorar, que eso es lo que el enemigo, pues yo no sé, a lo mejor nada más lo hace conmigo, lo hacía conmigo, ¿verdad? Pero ponía pensamientos y yo ya estaba llorando y llore, ay, lamentándome, recordando esto, recordando aquello, llorando por esto, llorando como Magdalena, ¿verdad? Por todos lados, llore y llore, o si no, diciendo cosas y respondiendo, sin darnos cuenta que el enemigo nos está diciendo y arrojando cosas y nosotros le estamos dando lugar, en lugar de traer sujeto a obediencia a Cristo todo pensamiento que se levanta en contra de Él. Y lo que pasó en esa vez, que cuando yo estaba dormida y me desperté en la madrugada y estaba totalmente dormida, cuando me levanto de la cama, me siento y con mi mano digo, te vas, te reprendo en el nombre de Jesús. Y esa gárgola, ese animal que estaba ahí en la orilla de la cama, abrió los ojos, ¿verdad? Estaba sorprendido de que me hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo y de que estaba ahí, ¿verdad? Y no me podía tocar, pero tenía unos dardos, sí, eran unos dardos que me estaba lanzando. Cuando yo vi eso, pude entender lo que eran esos dardos del enemigo y cómo no te puede tocar, pero sí te los está lanzando continuamente. Y normalmente te los va a lanzar cuando tú estás tranquilo, cuando estás relajado, cuando estás queriendo tener paz en tu alma, ¿verdad? Descansar, es cuando viene a atacarte con esos pensamientos de duda, de incredulidad, de resentimiento, de todo lo que traigas ahora sí que en el morral, ¿verdad? Entonces, cuando pasó eso y yo lo reprendí y se fue, pude ver que al decir el nombre de Jesús, ese animal se fue, ya se desapareció. Pero lo que el Señor me empezó a enseñar, y yo sé que no lo hago perfectamente porque ya a veces cuando me doy cuenta, ya dije algo o ya respondí o ya volví a caer, ¿verdad? Pero ya no me pasa tan seguido como antes. Porque antes estaba lavando los trastes y me acordaba de algo, ay, me ponía a llorar. Pasaba otra cosa y ya estaba yo lave ropa y llore. ¿Por qué? Si no estoy triste, ¿por qué? Si yo no me quiero acordar de eso, ¿por qué? Si ya lo olvidé, si ya no me duele, ya no pasa. Pero ahí estamos nosotros, ahí llore y llore, ¿verdad? Bueno, nosotros de mujer, a lo mejor los hombres pues están, no sé, de diferente manera. Pero ahora lo que empecé a hacer es despistarle al enemigo, ¿verdad? Cuando Él te manda un pensamiento de derrota, de que no hay, no puedes, no tienes, no lo vas a hacer, no vas a lograrlo, bla, 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 ¿qué es lo que hago ahora? Pues yo le digo, gracias Señor, gracias, sí, porque todo lo puedo en Cristo. Gracias Padre. Voy a declarar y voy a decretar lo contrario a lo que el enemigo está mandando a mi mente, porque pueden ser mis mismos pensamientos como pueden ser eso que me está arrojando el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que ahora hago? Empiezo a darle, sí Señor, tienes razón, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, sí, tú me bendices, yo soy la justicia. Empiezo a declarar otras cosas que nada tienen que ver con lo que están levantándose en mi mente. ¿Qué es lo que pasa? Que esos pensamientos desaparecen. ¿Sí? A lo mejor se quiere levantar otro pensamiento de te duele, tuviste un dolor, te duele por aquí, te duele por allá, y en lugar de decir, ay, me dolió, ay, tengo gripa, ay, tengo esto, en lugar de ponerme de acuerdo con ese pensamiento esa emoción, ese sentimiento, entonces hago lo contrario, digo, no,
estoy fuerte, diga el débil, fuerte soy. Pues también diga el enfermo, sano soy, ¿verdad? Diga el pobre, pues rico soy. Entonces tenemos que contrarrestar o tenemos que declarar lo contrario a lo que el enemigo nos está sugiriendo. Nosotros tenemos que escoger sabiamente qué vamos a hacer. Sabemos que tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado, todas las bendiciones ya nos las dio el Señor y están en los lugares celestiales, pero nosotros tenemos que ahora que tomarlas, que agarrarlas, que poseerlas. Tenemos que pelear esta batalla, pero sabiendo que el que pelea por nosotros es Cristo. Ya están ganadas, entonces lo único que las va a ganar va a ser la fe. La fe vence, la fe obtiene las cosas y vamos a usar estas armas que el Señor nos ha dado como el amor, como la palabra de fe, como el ejército celestial, como las otras leyes espirituales que ya hemos visto para poder ganar estas batallas. Tu lucha no es contra tu mamá o contra tu papá, ni contra tu jefe, ni contra tu líder, ni contra tu pastor, ni contra tu esposo, ni contra tu esposa, ¿sí? Nosotros tenemos que darnos cuenta que la primera batalla que tenemos que ganar es en nosotros mismos. Hace unos momentos antes de empezar este programa compartía con unos compañeros cómo en mi vida yo he tenido que cambiar actitudes, cambiar las intenciones de mi corazón, ¿sí? Y ganar primeramente las batallas en mí para poder compartir, para poder enseñar, para poder ser ejemplo. Yo tengo que empezar en mi vida, yo tengo que empezar en mi propia vida y empezar a ganar esas batallas y poderlas conquistar. Y no en mis fuerzas, porque antes en mis fuerzas pues yo quería decir, yo quería manifestar mi opinión, yo quería luchar, yo quería hacer la justicia, yo quería hacer la justicia por mi propia mano y por mis palabras y quería demostrar, quería ganar, quería hacer muchas cosas, pero eran todas en mis fuerzas y parecía que tenía la razón, parecía que estaba bien, pero estaba incorrecta porque mi actitud y lo que estaba en mi corazón estaba mal, aunque parecía bien, pero estaba mal. Entonces Dios empezó a tratar conmigo en la actitud de mi corazón, en lo que estaba dentro de mí y cuando empecé a cambiar yo, entonces empezó a cambiar mi entorno. Cuando yo me di cuenta de que en lugar de estar hablando, en lugar de estarme quejando, en lugar de estar criticando, en lugar de estar juzgando, en lugar de estar murmurando, en lugar de estar lamentando, yo cambiara mi actitud, yo cambiara mi manera de pensar y cambiara mi manera de hablar, pero también entender que las batallas se ganan también en la oración, en lo secreto, que mis batallas no son con personas, sino con el espíritu que está detrás de esas situaciones. Y estoy hablando de situaciones que pueden ser injustas, que son incorrectas o falsas, que no son verdaderas, situaciones que pasan, o de enfermedad, o de dolencia, o de escasez, de pobreza. Estoy hablando de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que nosotros podemos en la oración ganar esas batallas y pelear en contra del enemigo. Que ¿cuáles son nuestros enemigos? Que ya dijimos que son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, esos espíritus que están tratando de controlar, de manipular, de robar, de destruir, de traer enfermedad, de traer destrucción a nuestra vida. Entonces, nuestra batalla va a ser contra todas esas cosas. Entonces, cuando yo empecé a cambiar mi perspectiva y alinearme a la palabra de Dios y empecé a tomar mi autoridad con las armas que Dios me ha dado, empecé a ver cambios y resultados y situaciones que estaban detenidas en mi vida, empezaron a abrirse, empezaron a cambiar. Pero la primera batalla que tuve que ganar fue aquí, en medio de mis orejas, de verdad, en mi mente, alinear mis pensamientos con la palabra de Dios. Y yo quiero animarte que tú hagas lo mismo. Yo sé que muchos o la mayoría podemos estar lastimados, podemos estar heridos, podemos estar ofendidos o con remordimientos, con amarguras, con angustias, con desilusión, con tantas cosas que nos pasan en la vida, con pobreza, con enfermedad, con pues tanto dolor, ¿verdad? Y tanta amargura. Pero está en ti y en mí el que nosotros salgamos adelante. Y lo primero que nosotros podemos hacer es primero pedirle perdón a Dios.
Cuando yo reconocí eso y me di cuenta de que yo era la que estaba mal, yo le pedí perdón a Dios por mis actitudes, por todo lo que yo estaba haciendo, diciendo, que parecía bueno, pero como te digo, estaba mal. Entonces, al primero que yo le pedí perdón fue a Dios, porque al juzgar yo, al criticar, al murmurar, al hacer esto, al no obedecer, al rebelarme, yo me estaba rebelando contra Dios, estaba ofendiendo a Dios, estaba murmurando contra Dios, estaba hablando en contra y juzgando en contra de Dios. Entonces, a Él fue el primero que le tuve que pedir perdón, y yo te animo para que en este momento tú y yo hagamos una oración y le digamos: Padre, repite conmigo y vamos a hacer una oración. Digamos: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por esos deseos de hacer la justicia por mis propias manos, de querer pelear en mis propias fuerzas. He luchado en contra de mi esposo, he luchado en contra de mis hijos, de mis jefes, en la sociedad, conmigo misma, y no he ganado las batallas, no he salido adelante, estoy atorada, no he podido, ¿verdad? Pero te pido perdón, que me perdones por mis faltas, que me perdones por lo que está en mí, ¿verdad? Que no te agrada. Perdóname, Señor. Y en este momento reconozco mis faltas y que he pecado contra ti. Perdóname, y te pido que me des la sabiduría. Te pido que me des el entendimiento para pelear con el enemigo correcto, para usar las armas que tú me has enseñado a usar, y que te ponga a ti en primer lugar, y que en oración, en lo secreto, Señor, nosotros ganemos esas batallas. Te pido que me ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.